conmigo una vez más al libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Leo desde el verso 1 hasta el 5. Verso 1. Porque quiero que sepas, hermano, qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo, estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y estabilidad de vuestra fe en Cristo. Amén. Oremos, hermanos. Dios y Padre, nosotros nos inclinamos en esta hora delante de tu trono, rogándote que te plazca honrar tu nombre y edificar a tu iglesia. Es nuestro deseo que tú abras nuestro entendimiento, nuestros corazones y nos haga entender las verdades gloriosas que tu palabra revela para esta iglesia en esta pequeña porción de Colosenses 2. Guíanos a toda verdad, Señor, en amor de Cristo. Amén. Como algunos saben, nosotros hemos estado enseñando en el libro de Colosenses y hoy arribamos al capítulo 2. Pero para los que no han estado, vamos a darle un pequeño resumen de lo que nosotros hemos visto en el capítulo 1. Ustedes saben que Pablo aquí está escribiendo a la iglesia en Colosense, y cuando envía esta carta a través de su amigo, le dice que también la haga llegar a la iglesia en la Odisea. Así que Pablo, luego de haber recibido un reporte de Epafras, su compañero y fiel colaborador, y quien había sido instruido por Pablo en Éfeso, en uno de sus viajes misioneros, luego va a esta ciudad de Colosa y allí inicia el trabajo. O sea que lo que veíamos en la escuela dominical es una realidad de la que Pablo también aquí se hace eco. Preparó hombres y estos hombres fueron a sus ciudades y allí plantaron iglesias. Así que Epafras, quien se supone es el fundador de la iglesia en Colosa, no es más que un discípulo de Pablo que había sido instruido por él allá en la iglesia en Éfeso en uno de sus viajes misioneros. Pero también la iglesia allá en Colosa estaba siendo atacada por muchas herejías que eran común en esos tiempos y que se habían levantado contra la iglesia. Había un grupo de judaizantes que quería arrastrar la iglesia en Colosa nuevamente a la ley ceremonial. Ya ellos habían recibido el evangelio y Pablo habla del gozo que él tuvo cuando vio la manera en que esta iglesia recibió el evangelio y cómo ellos abrazaron la verdad del evangelio y cómo estaban caminando por la fe en Cristo. Así que él se goza y se alegra al saber esto, pero también reconoce que habían grupos allí que estaban tratando de distraer nuevamente a los hermanos y traerlo, devolverlo a la ley ceremonial, a la ley, lo que tenía que ver con toda la ceremonia. Pero también habían allí unos grupos de gnósticos que querían, sobre todas las cosas, hacerle creer a las personas que a Dios era imposible de conocer y que solo un pequeño grupo de personas podía tener acceso a la sabiduría que emanaba de Dios. También estaban los agnósticos. Estos eran los que creían que todo era malo, todo lo que se podía hacer era malo y que por hacer el cuerpo puro y para hacer el alma puro había que negarse a todo cuanto existía.
Así que esta es la realidad en la que se encontraba esta iglesia. Y cuando Pablo habla a ellos, él pide para que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en medio de todas esa vorágine de herejía que se estaban levantando. Así que Pablo, cuando inicia el capítulo 2, él dice que tiene una gran lucha, una batalla por ello. Y la idea de Pablo allí es: mi batalla constante por ustedes en oración, para que Dios le muestre cuál es su voluntad, pero para que Dios le ayude a tener victoria sobre todos los enemigos en los que ustedes se encuentran, de todos los enemigos de los que se encuentran rodeados. Así que Pablo ora para que ellos sean llenos de ese conocimiento y sean llenos de esa voluntad. Pero nosotros veíamos que Pablo no solamente ora para que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad del Señor, sino que Pablo mismo en su carta aporta elementos que habían de ayudar a estos hermanos en la iglesia de Colosa a entender más plenamente la verdad acerca de Cristo. Y ustedes recuerdan que en el capítulo 1, los versículos 13 hasta el 23, nosotros vimos a Cristo en todo su esplendor. Cómo Pablo invierte allí todos esos versículos para mostrarle a ellos que Cristo era el Hijo revelado, el Mesías prometido, el Redentor que había de traer salvación a los hombres por sus pecados. Pero también cuando termina esos versículos, Pablo empieza a hablarle a la iglesia de Colosa de la obra redentora de Cristo en medio de ellos. ¿Y cuál es el propósito de Pablo? Luego de decirle que oraba por esa cosa y traer esto, que ellos obtuvieran un entendimiento correcto de quién era Cristo. Que ellos entendieran claramente quién era Cristo. Porque si algo Pablo está convencido, hermanos, y es un gran principio que nosotros debemos tener en el día de hoy, es que todo conocimiento verdadero procede única y exclusivamente de Cristo. Hermano, grábese eso en su mente. Todo crecimiento verdadero en el creyente procede de un conocimiento exclusivo de Cristo. Fuera de ahí no hay verdad. Él dice: yo soy la verdad. Y si Él es la verdad, toda verdad procede de Él. Hermanos, ese es el primer principio que debe quedar claro en nuestras mentes. Por ello, en el capítulo 2, lo primero que Pablo dice es, o se preocupa por mostrarle a ellos la importancia de la unidad a través de la fe que es en Cristo Jesús. Y de eso se ocupan estos primeros 5 versículos. Mostrar la importancia de la unidad que procede de la fe en Cristo. Observen cómo Pablo inicia el texto diciendo, ahora lo leeré en la versión Reina Valera para quienes lo tienen: porque quiero que sepas, hermano, cuán lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Recuerden que Pablo en esta circunstancia está preso. Él está en la cárcel. Y pudiéramos decir, pero ¿cómo es esa lucha que Pablo sostiene en ellos? Y es claro, hermano, Pablo sostiene sus luchas en oraciones por estos hermanos. Él tiene una preocupación genuina por ellos. Muchos de ellos no le conocían cara a cara. Ellos no habían visto a Pablo. Sin embargo, cuando llega el reporte a Pablo, lo que le llega es un reporte de cuánto esta gente le amaba. O sea, ellos amaban a Pablo sin haberlo conocido. ¿Por qué? Es la pregunta que pudiéramos hacernos. ¿Cuál era el vínculo que unía a Pablo con la iglesia de Colosa? ¿Cuál era el vínculo que existía entre Pablo y los hermanos en la Odiseas y en Heriápolis? ¿Qué lo unía a ellos, hermano? La respuesta es sencilla: lo unía la fe en Cristo. Ese era el vínculo que lo unía a ellos. Ellos no necesitaban verse para amarse. Ellos no necesitaban verse para mostrar el amor y el aprecio que se tenían los unos por los otros. Para ellos era suficiente saber que un siervo de Cristo, del cual ellos habían recibido la verdad del Evangelio, estaba en un lugar preso, y era suficiente para los hermanos en Colosa mostrar su amor por Pablo. Por eso cuando Pablo recibe la carta dice: porque sé del gran amor que ustedes tienen por mí. Así que Pablo pelea su batalla en oración delante de Dios para que la iglesia en Colosa sea guardada, para que la iglesia en Colosa se mantenga firme. Ambos se profesan un amor mutuo, tanto Pablo por los colosenses como los colosenses por Pablo. Esta batalla por ellos, él lo sufría. Él estaba gimiendo en oración por ellos. Pablo estaba atado a estos hermanos en amor.
Ellos compartían algo en común y era su fe en Cristo. Era como bien Pablo le decía a los hermanos en la iglesia de Éfeso: sean que solícitos en guardar que la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, tenían que ser solícitos, tenían que ser diligentes, tenían que poner de su parte. Los hermanos deben involucrarse en la unidad los unos con los otros. ¿A través de qué? De la fe común que nos une a Cristo nuestro Señor. Verso 4 de Efesios capítulo 3. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo, por todos y en todos. Eso era lo que unía a Pablo con esta iglesia. Ellos tenían un solo Señor. Ellos tenían una sola fe, tenían un solo sentir. Y probablemente, hermanos, los colosenses no se imaginaban cómo Pablo se preocupaba por ellos. Tal vez ellos habían recibido la carta, pero ellos no sabían que la carta que había llegado hasta ellos había sido fruto de una batalla espiritual en el corazón de Pablo. Tal vez cuando ellos vieron la carta que llegó y la leyeron fue que entendieron cuánto Pablo lo amaba. Tal vez a partir de ahí fue que ellos empezaron también a entender que la fe que lo unía a Pablo en Cristo era una fe genuina. Era una fe genuina. Y Pablo tenía esa tendencia, hermano, porque este hombre tenía un corazón muy pastoral. Él tenía la tendencia a preocuparse en gran manera por las iglesias. Cuando él escribe a los Corintios y le habla de cómo su amonestación sirvió para bien, Pablo le dice: aún a mí me pesó haberle hablado de esa manera. Pero hoy Pablo se alegraba de ver que ciertamente, aunque sus palabras fueron duras, la iglesia de los Corintios había tomado un buen camino. ¿Y de qué habla eso, hermano? Habla del corazón de Pablo, habla de su amor, habla de su preocupación por los hermanos. Y eso, hermanos, es algo que anima en la carrera de la fe. Cuando usted sabe que en la iglesia bíblica de la Trinidad hay alguien que está orando por ti, que está preocupado por ti, que procura acercarse para ver cuál es tu circunstancia, hermano, eso anima. Eso muestra cómo nosotros estamos unidos. Hay personas que están descaídos y a veces la visita de un hermano lo levanta, lo para de ahí, porque sabe que hay gente en el camino de la fe, que hay gente en la iglesia que aman el mismo Señor que aman y que están dispuestos a animarlos, hermano. Por eso la unidad no es algo que se fabrica sentado en la casa y sin moverse, no. No, comienza a través de la oración, comienza a través de las visitas, comienza a través de acercarme, de interesarme, de mostrar un amor genuino como el que Pablo muestra por estos hermanos. Pablo no se está inventando un amor. Ustedes vieron en la escuela dominical todo lo que Pablo tuvo que dejar atrás. Él dejó todo lo que él tenía, todo lo que él era. ¿Para qué? Muchos dirían para ser nadie, pero lo que pasa es que Pablo comenzó a ser alguien después de aquí. Pablo comenzó a ser alguien después de aquí y es el testimonio que él mismo da. Por eso pues que Pablo dice de Timoteo: ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesa por vosotros, en Filipenses 2:20. O sea, Pablo está reconociendo que Timoteo era diligente en preocuparse por los demás, inclusive por él. Él era diligente por mostrar esa preocupación. Hermanos, y todos nosotros estamos llamados a preocuparnos los unos por los otros. ¿Saben por qué? Porque eso habla de nuestra unidad en la fe. Pablo ora para que Dios supla a estos hermanos la falta de su ausencia a través de la oración. Hermanos, no siempre vamos a poder estar en todos los lugares al mismo tiempo. Pero ¿saben qué? Siempre podremos orar en todos los lugares donde estemos. Y Pablo no importaba en la circunstancia que esté. Él estaba preso. Pero Pablo allí podía orar por estos hermanos. Y le escribe esta carta para que ellos sepan que la ausencia que hay del cuerpo está siendo suplida por su oración continua, por su intercesión continua delante de Dios. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando estudiaba este pasaje me detenía brevemente y me puse a hacer un ejercicio mental de las personas por las que yo de manera particular oro en esta iglesia. ¿Y saben qué? Fui hallado falto.
¿Y saben por qué fui hallado falto? Porque tenemos la tendencia natural de solo orar por quienes están en la lista de oración. Es como si dijéramos, bueno, los que llaman el miércoles y mandan su petición el miércoles son los que necesitan oración. Pero no, hermanos, hay muchos en medio nuestro, mejor dicho, todos necesitamos de la oración. Y recordé en una ocasión que el pastor Guzmán cogió el listado de miembros y dijo, ¿cuántos de ustedes están orando por lo menos por unos cuantos de estos miembros? Y sé de un hermano en nuestra congregación que frecuentemente toma el listado de miembros y cada cierto tiempo ora por grupo dentro de ese listado de miembros. Aquí no todos, hermanos, tenemos la oportunidad de compartir tiempos juntos. No todos tenemos la oportunidad en la semana, dentro de un mes o lo que sea. Hay gente que solo lo vemos aquí el domingo. Hermanos, pero ¿cuántas veces te has acercado a esa persona que tú ves el domingo? Tenemos que salir, mi hermano, de esa zona de confort. Tenemos que salir de esa zona de comodidad. De esa zona donde aún en el receso estamos hablando con la misma gente que siempre hablamos. Allá están Tito, Leandro, Argelia en la misma esquina, cuando salimos en el receso, cuando termina el culto, y cuando en todos los sitios estamos juntos. Hermano, ¿cómo vamos a tener tiempo de acercarnos a aquellos que tenemos la oportunidad de verlo aquí? Haga ese ejercicio el domingo próximo. Ahorita mismo, cuando salga de aquí, y diga, déjame ver cuál hermano aquí, yo ni mi nombre, no me sé ni siquiera su nombre. Déjame ver. Vaya y acérquese y diga, hermano, ¿cómo está usted? Mira, acuérdeme su nombre, perdóneme que no me lo sé. Sea sincero, hable con él, cuénteme. Mire, yo no sé cómo usted llegó a la iglesia, pero me interesa saber cómo usted llegó a la iglesia. Ah, lo que pasa es que el hermano Lizardo me predicó. ¿Cómo? ¿Y usted conoce a Lizardo? Ah, es que yo soy hermano de la... Y cuando se viene a ver, mi hermano, empezamos a crear una relación de unidad. Pero si no lo hacemos, es imposible que estemos unidos a nuestro hermano, que nos preocupemos por orar por nuestro hermano, que desarrollemos un amor genuino por el hermano. No sabemos, no conocemos cuál es su circunstancia. Tal vez usted se acerque, se encuentra alguien que llega tarde y le dice, hermano, pero yo siempre veo que usted llega tarde, ¿qué será lo que pasa? Ah, mire que yo tengo un hijo especial y tengo que hacer esto, aquello, lo otro, me toma el tiempo. ¿Y qué tiene ese niño? Ah, tiene esto. Hermanos, es la comunión lo que nos va a hacer, lo que nos va a hacer a nosotros llegar a una oración genuina como la que Pablo oraba. Cuando Pablo oró por estos hermanos, él no lo había visto, pero él tenía un reporte detallado, punto por punto, de qué estaba pasando en la iglesia, porque Epafras se lo había llevado. Así que cuando él le lleva el reporte, a Epafras no se le queda nada. ¿Pero por qué no se le quedaba nada en ese reporte, Epafras? Porque conocía a la iglesia, conocía a los hermanos, sabían cuáles eran sus luchas, sabían cuáles eran sus problemas, sabían cuáles eran sus necesidades. Hermanos, y no siempre podremos sacar por la bolsilla, jalar la cartera y resolver una necesidad. Porque muchas veces la necesidad no es económica. Muchas veces la necesidad no es económica. La necesidad es espiritual. ¿Y cómo se suple la necesidad espiritual? En oración delante de Dios. Entonces debemos ejercitarnos, hermanos. Es nuestra responsabilidad orar constantemente por nuestros hermanos. La unidad en la iglesia no se logra con una actitud pasiva. No, es con una actitud activa. Es acercándome, es viendo, es conociendo a mi hermano, sabiendo cuáles son sus circunstancias. Tenemos que interesarnos los unos por los otros. Llámeme, procure saber cómo estoy. Ahorita hablaba con un hermano y le decía, hermano, tengo varios domingos que no te veo, ¿dónde estabas? ¿Te fuiste al campo? Me dice, no, yo estaba enfermo. Y le digo, pero usted por lo menos llamó para nosotros saber que estábamos enfermos porque no tenemos su número. Y rápidamente el hermano me dio el número. Ya tenemos el número de él. Ahorita lo pasamos a ir y lo pone en la lista y ya lo tenemos en la lista de oración. Ya cuando alguien quiera hablar con ese hermano, ¿qué hará? Búsquelo en la lista de oración. Búsquelo en la lista de miembros, ahí están todos los teléfonos. Usted lo busca ahí. Hemos facilitado hasta la búsqueda en la lista de miembros. Antes era por apellido, pero como no nos sabemos el apellido de todo el mundo, lo pusimos por nombre. Y después de nombre dijimos, bueno, hay muchos nombres que aquí la gente no se sabe, lo pusimos por el apodo que usted lo llaman. No hay excusa, hermano, para saber de quién se recibe. Cuando se viene a ver el año que viene, hasta una foto le ponemos ahora al listado de miembros. Pero ¿qué procura todo eso, hermano? Fortalecer, buscar la unión entre los hermanos. La manera en que nosotros mostramos esa preocupación es cuando tratamos de acercarnos, de conocernos, de mostrar un amor genuino por estos hermanos. La oración que elevamos constantemente por nuestros hermanos habla de qué tanto lo amamos, de qué tanto me intereso por mi hermano.
y de cómo nosotros sufrimos, como dice Pablo, las mismas necesidades que nuestro hermano. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 12 y vean cómo Pablo expresa cómo debe ser esa unidad dentro de la iglesia. Primera de Corintios 12, verso 26. Nos dice allí, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Hermano, Pablo está diciendo aquí algo serio, pero es algo que no debemos leerlo tan ligeramente. O sea, Pablo está diciendo que el dolor de mi hermano es mi dolor, que el gozo de mi hermano es mi gozo, que la honra de mi hermano es mi honra. ¿Por qué? Porque todos somos miembros del mismo cuerpo. Todos somos miembros del mismo cuerpo. Si no, ¿por qué cuando usted le da un martillazo en un dedo se le salen las lágrimas? Los ojos deberían decir, cógelo ahí, dedo. Portado donde no tenía que estar. Pero eso no es lo que pasa, hasta nos encogemos. Parece como que nos va doliendo todo por parte, así, nos va subiendo el dolor. Esa es la idea que Pablo deja aquí. El dolor de mi hermano es el dolor de cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, cuando tenemos hermanos enfermos en situaciones delicadas, ¿por qué muchas veces estamos aquí orando constantemente, intercediendo constantemente? Porque nos duele. Nos duele la condición en la que está nuestro hermano, hermana. Y eso es a eso que Pablo se refiere. Pero nos gozamos también cuando ellos están gozosos. Cuando vemos un hermano que ha logrado sobrepasar su prueba, que ha vencido su pecado, que ha logrado victoria sobre el pecado, ¿qué hacemos con él? Nos gozamos también. Nos gozamos en eso. Porque vemos cómo Dios va obrando en sus vidas. Somos un cuerpo y como un solo cuerpo nosotros debemos estar continuamente preocupados los unos por los otros. Así estaba Pablo unido, su corazón a esta gente. Por eso es que Pablo cuando oraba por ellos intercambiaban sentimientos. En el versículo 8 del capítulo 1 Pablo dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual yo también desde el día que lo oí, no ceso de orar por ustedes. Epafras le dijo, tú no te imaginas cuánta esa gente te ama aunque no te conozca. Y cuando Pablo supo eso, su corazón se llenó, se gozó. ¿Y qué hizo? Dice, y empecé a clamar, no ceso, dice Pablo, de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento. Ven, es una relación como la hamaca, que va y viene, va y viene. Y este ejemplo de Pablo, hermanos, es un ejemplo digno de imitar por nosotros. Es un ejemplo digno de imitar. Observen que el apóstol dice que él no cesaba de orar. Y cuando Pablo dice que no cesaba de orar, hermanos, es verdad que Pablo no cesaba de orar por ellos. Él no cesaba de orar por ellos. ¿Y saben por qué le hago el énfasis? Porque a veces hablamos con un hermano y decimos, mira ahora porque yo tengo esta tal circunstancia, que el Señor me abra puerta. La conversación se queda ahí, nos encontramos con él una semana después y le decimos, cuéntame, ¿estás orando? Y el hermano se siente en aprieto porque no ha orado. ¿Y sabe qué te dice? No hemos dejado de orar. Mentiroso. Se te olvidó. Si estamos orando por eso, significa continuamente estoy orando por eso. No, pero tú oraste una sola vez. Vamos a ser sinceros, hermano. Si no, si se te olvidó, dile, mi hermano, mira, se me ha olvidado, pero yo voy a orar por ti. Guarda tu corazón. Por eso Pablo habla de que el amor debe ser como sin fingimiento. No estés fingiendo lo que no fue. Si no oraste, no oraste. Pero ve delante del Señor, pídele perdón al Señor, a tu hermano y ponte a orar por él. Hazlo. Pero cada vez que te ven, que te preguntan, no digas que sí, que tú estás orando por una cosa que tú no estás orando. Y entonces le agregamos el pecado, ¿verdad? Porque decimos, no he dejado de orar por ti. No, hermanos. Cuando te comprometas a orar por un hermano en una situación particular,
si comprometiste tu corazón con Él, hazlo. No dejes de hacerlo. Escríbelo donde quiera. Si lo que más tú abres la Biblia, ponlo en la Biblia para que lo veas ahí. Pero si lo que más prende la televisión, pon algún mensaje, a ver si te sale algo en la televisión que te diga, acuérdate orar por fulano. Qué sé yo, busca alguna manera. Pero trata de ser fiel a tu compromiso de tu hermano, porque su bienestar es tu bienestar. Ora por él como si su petición fuera tuya. Preocúpate por él como que si esa necesidad es tuya. Porque solo así, hermano, vamos a tener el corazón que Pablo tenía cuando oremos por nuestros hermanos. Esa es la verdadera unidad de la fe. Esa es la verdadera unidad mediante la fe que es en Cristo. Por eso vean ahora, hermano, cómo Pablo no solamente le muestra su preocupación, sus luchas constantes por ellos, sus oraciones por ellos, sino que observen cómo Pablo inicia la oración hacia ellos, versículo 2. Pablo comienza a orar para que ellos sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar la riqueza del pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y esta oración de Pablo, hermano, tiene dos aspectos. Fíjense que lo primero que Pablo hace es que muestra su deseo. ¿Cuál es el deseo de Pablo para los hermanos en Colosa? Para los hermanos en la Odisea. ¿Cuál es el deseo que él tiene? Que sus corazones sean consolados y que ellos sean unidos en el amor. Ese es su deseo, que sus corazones sean consolados y que sean unidos a través del hilo del amor. Pablo entiende y está claro, hermanos, de que el amor es ese hilo, ese vínculo que nos amarra los unos a los otros. Es ese vínculo que nos amarra los unos a los otros, es ese vínculo que nos alienta, que nos lleva a nosotros a cuidarnos, a fortalecernos, a que seamos guarda los unos de los otros, de que nosotros podamos sentir el dolor de mi hermano, el gozo de mi hermano. Así que ese hilo del amor es lo que nos une indisolublemente en el cuerpo de Cristo. Es el amor. Por ello, Pablo, cuando habla en el capítulo 3, versículo 14, dice, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos. Si alguno tiene queja contra otro, de manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. Que es el vínculo perfecto. ¿Qué es lo que me va a hacer a soportar las debilidades de mi hermano? El amor por Cristo. ¿Por qué? Nosotros somos personas distintas, hermanos. Aquí cada quien tiene su carácter. Óyeme, déjese de eso. Aquí todo el mundo tiene su carácter, tiene su forma de ser, tiene sus buenas costumbres, pero también tiene sus malas costumbres. Son las dos cosas, hermanos. ¿Y qué es lo que me va a ayudar a mí a soportarte a ti? El amor. El amor. Soportándonos los unos a los otros. Si uno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, ¿qué es lo que debemos hacer? Perdonarlo también. Ahora la pregunta es, ¿por qué nos perdonó Cristo? Por amor. Así que tú también estás llamado a perdonar a tu hermano por el mismo amor. Por el mismo amor. Si tú te preguntaras, hermano, ¿qué puede hacer un hermano contra mí que sea más grande de lo que yo hice en contra de Cristo? Hágase la pregunta. Nadie podrá pecar contra usted como usted pecó contra Cristo. Nadie lo puede hacer. Y si Él me perdonó, ¿qué voy a hacer yo? Hermano, yo no tengo opción. Yo no tengo opción. Mi única opción es perdonar y amar a mi hermano. Si no, vaya al Sermón del Monte. Cuando el Señor enseña la oración modelo, ¿qué termina diciendo? Porque si no perdonan a los hombres sus ofensas, mi Padre tampoco os perdonará a ustedes. No hay opción para el perdón, hermano. Si hemos hablado ya en otra ocasión de eso. Usted está obligado por el amor y por la fe en Cristo a perdonar a su hermano. Pero no solamente a perdonarlo, sino a seguirlo soportando. Soportándonos los unos a los otros. Romanos capítulo 12, versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amad los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Sí, a ese hermano que no es tan fácil de amar, tú tienes que preferirlo.
Nada más no prefiere a los que son fáciles y suaves. No, es a todos. A todo el que en esta iglesia bíblica de la Trinidad se llama hermano. No importa si es difícil, si parece que no lo es. Eso no es su problema, es el problema de Dios y Él. Ese es el problema de Dios y Él. El suyo, amarlo y perdonarlo. Y no finge el amor, porque esto es un problema. El amor se hace sin fingimiento, aborreciendo lo malo y amándonos los unos a los otros de forma fraternal. Porque el amor que lleva al perdón, hermano, aún habla de nuestra ciudadanía. Habla de lo que nosotros somos. ¿Ciudadanos de dónde? Del reino de los cielos. Ciudadanos del reino de los cielos. Vean lo que dice Marcos capítulo 12, versículo 31. Y vean la conclusión a la que llega el Señor después de una conversación con este escriba. Vayan al verso 31 del capítulo 12. Verso 31. Jesús está en una conversación con un escriba acerca de los mandamientos. Y dice el verso 31, y el segundo, ya habían hablado del primero, es semejante. Amarás al prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces el escriba dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. El amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, es más que todo holocausto y sacrificio, responde el escriba. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de los cielos. No estás lejos del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos precisamente se destaca en que nos amamos los unos a los otros. Por eso Juan dice, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que se aman los unos a los otros. Así que el amor es el rasgo distintivo, es la medalla con la que el cristiano anda aquí. El amor los unos por los otros. Es ese amor que nos lleva a nosotros a cuidarnos, a ser parte íntegra de la vida de mi hermano. En la historia griega, hermanos, y yo sé que muchos tal vez han escuchado hablar de esto, había un pueblo que era conocido, no porque eran muchos guerreros, sino porque perdían poca batalla a pesar de ser pocos. Y alguien llegó a escribir de ello, cuando pelean pareciera ser que son un solo hombre en batalla. Ellos eran los espartanos. Por ahí hay una película que dista mucho de la realidad, pero deja ver un poco de lo que es. Hay varias. Pero es interesante, hermanos, ver que estos hombres, cuando iban a la batalla, en comparación con su ejército, eran muy pocos. Pero había algo que lo unía de tal manera que al pelear no solamente obtenían la batalla, sino que pocos de ellos morían. ¿Y sabe qué era? Su defensa los unos por los otros. Cuando se apilaban y se apiñaban, usted miraba y usted solo veía. Usted ve el gorro del Centro Olímpico, la copa de arriba, así se veían ellos, porque se cuidaban los unos a los otros. Y cuando uno en la batalla flaqueaba, otro salía a cubrir ese flanco. ¿Para qué? Para que no entre ningún enemigo por ahí. Y eso nos enseña a nosotros que los hermanos, los creyentes, debemos estar unidos de tal manera que la herejía no entre en medio nuestro. Cuando veamos a alguno, mira como que el hermano fulano está flaqueando, como que tú no lo oíste con una teoría media rara, ¿no? 2 soldados a ese flanco, vamos. ¿A qué? A fortalecer la defensa. A fortalecer la defensa. ¿Para qué? Para mantenernos firmes. Porque si hieren a mi hermano, yo estoy herido. Porque si algo entra por ahí, no lo va a dañar a él únicamente, también me va a dañar a mí. Por tanto, nuestra preocupación debe ser, como la de estos hombres, una defensa cerrada. Cerrada. De ahí que la segunda parte de la oración de Pablo revela también su propósito.
para que sean consolados y unidos en el amor. Pero el propósito de todo ello es que, lean el pasaje nuevamente, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio del Padre y de Cristo. Pero oigan cómo lo dice la versión de las Américas, que es un poquito más clara aquí. Alcancen toda la riqueza que proceden de la seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Pastor Guzmán habló algo esta mañana de cómo fue revelado ese misterio en la escuela dominical, ¿verdad? Así que no voy a abundar mucho allí. Pero Pablo quería que los colosenses estén claros. Pablo quería que ellos tuvieran la riqueza. Pablo quería que ellos tengan plena seguridad, una fuerte convicción de lo que habían creído. Hermanos, hoy en día necesitamos convicciones fuertes. Necesitamos hombres de convicciones fuertes, de decisiones resolutas. No hombres y mujeres que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Es triste ver cómo muchos han permanecido firmes durante mucho tiempo y hoy en día han sido seducidos. Han sido seducidos por los espejitos de este mundo. Han sido seducidos. Saben cuál es la verdad, pero no están dispuestos a obedecerla. Ya se cansaron de eso. Hemos escuchado a algunos, yo estoy cansado, harto de que me digan lo que tengo que hacer. Tienes problema, hermano, porque el evangelio es obediencia a Cristo y Él dice lo que debemos hacer. Si tú no estás dispuesto a obedecer que te digan lo que tienes que hacer, entonces el reino de los cielos no es para ti. Tú estás al contrario de que el escribe estaba cerca, tú estás muy lejos. Todavía estás muy lejos. No, necesitamos hombres de convicciones fuertes, plantados en lo que dice la Biblia. Y cuando te digan, no, pero es que la Biblia no habla acerca de eso, pero tampoco me manda a hacerlo. ¿Recuerdan el fuego extraño de Naví y Abba? Podíamos decir, pero la ley no lo prohibía. La pregunta es dónde lo mandaba. No es dónde lo prohibía, no es dónde lo mandaba. Porque si tú fuiste a hacerlo fue porque te mandaron. ¿Dónde dice que dónde? Entonces no lo va a encontrar tampoco. Tampoco lo va a encontrar. Los colosenses, hermanos, necesitaban desarrollar esa convicción, pero nosotros hoy en día necesitamos desarrollar la misma convicción. ¿Por qué? Hermanos, las herejías de hoy no son como las de antes. Los gnósticos andan por ahí, pero aquí adentro no hay gnósticos. En la iglesia de Colosenses había gnósticos allá adentro. Habían judaizantes allá adentro. Nosotros hoy en día, ¿qué tenemos? Bichos que se cuelan y comienzan con herejía tan sencilla como la crianza a los niños no se le pega. Hermanos cristianos, evangélicos que estudiaron psicología y llegan a la iglesia después de estudiar psicología y dicen a los niños no se le pegan. A mi hijo no me lo corrija. No, es que tú tienes que plantarte a ese hombre. Si tú no le dices cuántos son dos, mira, te cogen de relajo. ¿Usted puede creer, hermano, que eso salga de la boca de un cristiano, de una mujer cristiana a otra hermana cristiana? ¿De qué habla eso, hermana? Herejía. ¿La Biblia dice eso? No, pero lo vemos muy normal, lo vemos muy sencillo. Nos preocupamos porque en aquellos tiempos habían unos ateos declarados en la iglesia, pero hay muchos ateos prácticos en las iglesias, diciendo lo que Dios no ha mandado, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Estos viejos están desfasados. No quieren renovarse, a abrirse al mundo. No, nosotros estamos abiertos al mundo. Pero ¿saben cómo nos abrimos al mundo? Nuestro evangelio no llegó a nosotros en palabras, sino también en poder del Espíritu y en plena certidumbre. Y ese evangelio que Pablo predicó, ese evangelio que cambió los corazones de los colosenses, es el evangelio que nosotros tenemos que predicar hoy. No es uno nuevo. No es uno nuevo. No tenemos nuevas revelaciones ni nuevos profetas. Todo lo que necesitamos está aquí. No es nada nuevo, hermano. Si no nos abrazamos a esa firmeza de seguridad del evangelio, pronto nos van a desbaratar. Y nos van a desbaratar aquí sentados, hermano, viniendo domingo tras domingo y sentándonos todos juntos. ¿Saben cómo? Tendremos pareceres diferentes. Cada uno creerá lo que le conviene. Cada uno ajustará la doctrina a lo que le conviene. Y no se ajustarán a Cristo, pero seguirán sentados aquí. Seguirán sentados, viviendo como les da la gana, pero viniendo el domingo aquí a la iglesia. Y el Señor, tarde o temprano, removerá el cosa de la arena. ¿Cómo que se llama? Lo que mueven la arena los albañiles. Moverá el sedazo y nos sorprenderemos de lo que caerán y de lo que se quedarán. No.
Nuestra unidad es en pensamiento, nuestra unidad es en cuanto a la fe y nuestra unidad es en cuanto a que obedecemos al mismo Señor. Ahí radica nuestra unidad. Pablo, hermanos, explica el resultado del verdadero conocimiento. Y ese conocimiento está radicado ahí, en la verdad de Cristo. En los versículos del 1 al 7 de Colosenses, Pablo lo explica de una manera maravillosa. Vamos allá. Perdón, Efesios capítulo 3, verso 1 al 7. Dice el verso 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como lo escribí brevemente, verso 4, en vista de lo cual leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Ese era el gran problema de los hermanos en Colosa. Ellos necesitaban entender que ese misterio revelado era Cristo para permanecer firme. Pero hermanos, nosotros necesitamos refundarnos en esa verdad de que el Evangelio nuestro está sobre la persona de Cristo. Ahí, no fuera de ahí. No permitamos que nos saquen de ahí. Pablo quería que este entendimiento quede claro en nuestros hermanos. El misterio de Dios es Cristo. Y ese misterio fue revelado. Ese misterio fue revelado. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. E indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Ese es el evangelio que creemos, hermanos. Ese es el evangelio que le predicamos a los que están aquí. Amigo, si nosotros que estamos en el camino de la fe, ve cómo tenemos que luchar, imagínate tú solo. Tú solo, ¿a dónde irás a parar? Serás presa de tu pecado, serás presa del mundo, serás presa de toda la moda que andan por ahí, que ya vimos el domingo pasado, todas las modas estúpidas que se le pega a la gente, y todos parecen borregos obedeciendo lo que el mundo impone, sin ningún tipo de discernimiento. Amigo, tú necesitas a Cristo como Señor y Salvador. Tú necesitas unirte a este cuerpo para que nosotros podamos cubrirte con el amor y con la fe que es en Cristo Jesús. En el mundo tú no tienes a nadie que te defienda, pero en Cristo tendrá el mayor de los defensores. Y tendrá muchos hermanitos para ayudarte y unos cuantos ángeles también para, ¿verdad?, para ayudarte en ese camino. Cuando la iglesia, hermanos, está clara en esta verdad en cuanto a Cristo, podrá permanecer firme. Podrá permanecer firme. Cada creyente en esta iglesia está llamado a escudriñar la Biblia. Está llamado a escudriñar su palabra cada día, orando a Dios para que su Espíritu Santo los guíe a alcanzar las riquezas del pleno conocimiento. Y esa palabra, hermano, deja de decir muchas cosas. Las riquezas. Dios es rico. Todo el que te falte sabiduría, ¿qué dice? ¿A dónde tiene que ir? Ve a Él. Y Él te dará ¿cómo? Abundantemente y sin reproche. Pero usted se sorprenderá, hermano, de que cada día que pasa conocemos más al Señor y quisiéramos conocerle más. Nos vamos a pasar la vida aquí creciendo, creciendo, creciendo en el conocimiento de Cristo. Y cuando lleguemos al cielo, ¿sabe qué va a pasar? Seguiremos creciendo en el conocimiento de rico. Porque sus riquezas son abundantes, son muchas. No podremos nunca llegar a un entendimiento correcto de Cristo o completo de Cristo. Pero sí podremos ir creciendo conforme a la estatura de la medida de su Hijo. Eso es lo que el Señor quiere, porque ese entendimiento, hermanos, esa comprensión de esa riqueza es lo que nos va a mantener unidos en la fe. No es crecer en elocuencia. Qué bonito habla ese hermano, qué bonito ora ese hermano. Eso no habla de crecimiento espiritual, hermano.
Anda con 3 o 4 libros por ahí, mire. Wow, pero ese hermano sí lee. Y te cita 15 autores de una vez, y uno tras de otro. Eso no habla de conocimiento, eso no habla de crecimiento, hermanos. No, usted podrá leerse los mejores bestsellers. Usted podrá sentarse ante los mejores maestros. Si no te sienta a los pies de Cristo, no vas a crecer. No vas a crecer. Porque es que en Él es que está toda la sabiduría. En Él habita toda la deidad del Padre. Ahí es que tenemos que acudir. Él es el pozo inagotable del que le habló a la samaritana. Si bebe esta agua no tendrá sed jamás. Es en Cristo, es a Él que tenemos que ir. Un conocimiento genuino de la verdad transformadora del Evangelio obra en la vida transformando el corazón de los hombres. Obra, hermano, transformando el corazón de los hombres, trayendo frutos de amor, de bondad y de misericordia. Pero es ese amor que procede de Cristo, ese conocimiento que viene de su verdad, ese conocimiento de que nosotros hemos recibido mucho más de lo que merecíamos. Y al recibir tanto, tenemos tanto en nuestra mano que queremos decirle a otro lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pablo dice, en quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría, todos los tesoros de la sabiduría. Todo, hermano, oiga bien, todos los tesoros de la sabiduría. Este pasaje enfoca, exalta y magnifica la persona de Cristo. El misterio de Dios es ese Cristo. Y la salvación de Dios es una persona, es Cristo. No es nadie más. Y al decir tesoro, hermanos, y que están escondidos en Cristo, Pablo quiere decir, se encuentran en Él y hay que ir a buscarlo. Hay que ir a buscarlo. ¿Tú quieres conocer más a Cristo? Es aquí. ¿Te quiere parecer más a Cristo? Es aquí. No es imitando a los hombres, no es leyendo la vida de los hombres, porque la vida de los hombres sigue diciendo que el hombre es débil y Dios es fuerte. La vida del hombre sigue diciendo necesitas a Cristo, no al hombre. Porque yo, igual que tú, soy débil y necesito el mismo Señor. Nos une la misma fe, caminamos por el mismo amor. Hermanos, necesitamos crecer en amor, en la unidad, en el conocimiento de Cristo, porque solo así podremos permanecer firmes en el Evangelio y en la fe. Ese crecimiento que cada día nos lleva un paso más. Si el libro de Job se hubiese quedado en el primer capítulo, tal vez no hubiésemos podido entender lo que Pablo escribe aquí en toda su capacidad. Cuando Dios habla de Job, da un testimonio de él. Si nosotros leemos el capítulo 1, decimos, wow, qué hombre. Dios está hablando, es Dios que está dando el testimonio de él. Pero cuando llegamos al capítulo 42 y oímos a Job decir, de oído te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces entendemos que todo el proceso de aflicción en la vida de Job, que todo el dolor que pasó en la vida de Job, no era porque Dios quería sacrificar la vida de Job, no es porque Dios quería complicarle la vida a Job. Dios quería llevar a Job a un entendimiento más profundo de él. Hermanos, para eso son las aflicciones en nuestra vida. ¿Para llevarnos a qué? Para encontrar esas riquezas, para encontrar ese tesoro que solo encontramos en Cristo. Así que Job terminó diciendo, de oída te había oído. Si eso es Job que de oída lo había oído, ¿por dónde vamos nosotros? ¿Por dónde vamos nosotros? No hemos empezado. ¿Por dónde vamos? Pero ¿saben qué es lo interesante de esto, hermanos? Que el Dios donde Job se nutrió y buscó es nuestro Dios. Así que Él sigue conservando allí todo el tesoro de la sabiduría para que todo aquel que quiera vaya y Él dar de ese tesoro y de esa sabiduría a través de su Hijo. A través de su Hijo. Así que Pablo, terminando en el versículo 4, dice, y esto le digo, el que, la unidad, la oración, el amor fraternal, y esto lo digo para que nadie nos engañe con palabra persuasiva. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza en Cristo. Noten cómo Pablo ahora, luego de que lo alienta, de que ora,
de que le dicen cómo deben cuidarse, cómo deben guardarse, cómo deben mantener la unidad del amor a través del vínculo, la unidad de la fe a través del vínculo del amor. Pablo le da una advertencia, y esto lo digo para que nadie los engañe con palabra persuasiva. ¿Saben qué significa eso, hermano? Llega mucha gente a las iglesias que habla muy bonito, pero el problema no es que hable bonito, hermano, el problema es que de verdad tienen un poder persuasivo. Es que tienen, como nosotros los dominicanos decimos, un verbo que, mire, envuelven a cualquiera. Y hasta esa cucharada de sábila parece que es miel de abeja. Parece que es miel de abeja, porque una vez en una campaña que hicieron en el Centro Olímpico, después de la campaña, esa gente hace su asunto para buscar las ofrendas. Y de aquí del país, buscaron al pastor que más poder de persuasión tenía para el momento de las ofrendas. Hermano, la gente dio hasta los relojes. Enciendo cadenas, reloj, todo lo que tenía, la gente lo echó en el saco. Hermano, pero esa gente lo echó en el saco con un poder persuasivo que le haría aparentar a ellos que lo que estaban haciendo era para la gloria de Dios. Es a eso que Pablo se refiere. De hecho, la palabra que se usa en el original para esto es la palabra persuasión, que tiene que ver con el poder que tenía un abogado para convencer a un juez de liberar a alguien que era culpable. Oigan bien, o sea, era un tipo que tenía tal capacidad de pintarle a un juez que las cosas no eran como realmente fueron y que el tipo salga libre. Esa es la idea de la palabra persuasiva a la que Pablo se refiere aquí. Y hay mucha gente que viene con mucho conocimiento de Biblia, o yo diría con mucha Biblia en la cabeza, nada más. Tienen una gran capacidad de memorización y memorizan cosas por montones. Y cada vez que le citan un versículo y le citan una palabra sin abrir la Biblia, usted nada más dice, freco. Pero ese hombre tiene Biblia. Y como ya estamos condicionados a que tiene Biblia, cualquier cosa que diga, nosotros creemos que procede de la Biblia. Y así entra el error. Así que Pablo dice, tengan cuidado, cuídense de eso. No se dejen engañar por palabra persuasiva. Sean como lo de Berea. Cuando Pablo llegó y predicó en Berea, ¿sabe qué hicieron los bereanos? Vamos a ver si eso es verdad. Y tú no sabes que es el apóstol Pablo que está predicando. Le dieron al hermano de Berea. Y es aquí que hay que ver si lo que Pablo está diciendo es verdad o es mentira. Hermano, ¿de qué habla eso? Nosotros, todo el que se pare aquí, no importa sea de aquí o no de aquí, es si es conforme a la verdad lo que está diciendo. Es si es conforme a la verdad. Porque si no lo hacemos, vamos a pagar el precio. Vamos a pagar el precio tarde o temprano. Más adelante en el versículo 8, Pablo reafirma otra vez esa misma verdad de Colosenses 2 y dice, nadie nos prive de vuestro premio afectando nuestra humanidad. Mirad que nadie os engañe, este es el texto, hermano, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, por medio de filosofía y huecas sutilezas. ¿Y de qué habla ser sutil? Todos sabemos, ¿no, verdad? Cuando uno de los hijos quiere algo en la casa y quiere convencernos, ¿cómo es que lo hace? Con cierto nivel de sutileza. A veces te condicionan y te van preguntando. Y te van amarrando, porque cuando te tiren el bombazo, ya tú estás diciendo que sí. Cuando ellos te tiran el bombazo, ya traen el sí de tu boca, así. Hermano, a eso se refiere. Con filosofías huecas y vana sutileza. Nosotros, hermano, debemos preocuparnos por identificar esas herejías en medio nuestro que parecen que proceden de la Biblia. Parecen, como las que ya le mencioné. Pero la verdad es que solo tienen apariencia de piedad, como dicen las escrituras de algunos. Pero sus vidas, ¿qué hacen? Niegan la eficacia de la misma. Muchos llegan a las congregaciones con una aureola de piedad, eso es lo otro. Arrastran a la asamblea para seguir caminos torcidos. Y luego que la destruyen, ¿saben qué hacen? Se van. Tengo un amigo que me contaba una triste historia. Una iglesia que había estado firme por muchos años. Llegó una señora que se autoproclama profeta. Le dijo 2 o 3 cosas al pastor que parece que le gustaron en los oídos.
De repente empezó a quitar a todos los que estaban en los ministerios porque la profeta decía que veía, no veía, veía, no veía, veía, no veía. Hermanos, y en 2 años nada más quedaba la familia del pastor, la profeta y como 5 o 7 de los secuaces que siempre andaban con ellos. Destruyó la iglesia. Una iglesia que tantos años y sacrificio costó levantarla. ¿Pero por qué? Se fueron con vanas filosofías, huecas sutilezas, se dejaron engañar por la dulzura de la palabra. Es que hay gente, hermano, que tiene su verbo. Usted lo sabe. Hay gente que tiene su música. Hacen lucir lo bueno malo y lo malo bueno. Y te dicen, no tiene que ser tan radical. No tiene que ser tan radical. Tú puedes permitir esto y aquello no. Y hasta te dicen, ahora con esto, mira, ahí, tú sabes. Y te hacen creer que están del lado tuyo cuando mentira. Lo que procuran es destruirte y destruir la iglesia de Cristo. Si no te dicen, no, mire que es un asunto de conciencia, eso es como cada quien piense. ¿De conciencia? ¿Cómo que de conciencia? ¿No es un asunto de principio, no de conciencia? Y si mi conciencia no está amarrada a los principios, fracasé. Porque es que no son los principios los que yo amarro a mi conciencia. Es mi conciencia la que tiene que someterse a los principios de la palabra de Dios. Entonces, cuando ellos están sometidos ahí, cuando ellos están bajo el control de Cristo, entonces nosotros podremos decir, Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Pero es así. Si es lo contrario y amarramos los principios de nuestra conciencia, ¿sabe lo que van a hacer? Toda la escritura la vamos a acomodar a lo que nosotros queremos decir y enseñar. Y esa no es la verdad. Muchos hombres lamentablemente hacen esto con sus palabras persuasivas. Son como los judaizantes. Sí, es verdad que Cristo vino, pero mira, tenemos que jugar el sábado igualito. Y el chivo por el pecado, y aquello, y lo otro. No, hermanos. No debe ser así. Nuestra meta como miembro de Iglesia Bíblica de la Trinidad es que nuestra defensa sea conocido como la defensa de los espartanos y aún más fuerte contra toda herejía que se levante en medio nuestro. Pero hermanos, cuando la herejía se levante, no es el pastor el único que se va a dar cuenta. No es que cuando el pastor se dio cuenta que el asunto ya subió, agarra a los hermanos. No. Él está puesto por cabeza de esta iglesia, ¿verdad? Pero su cabeza es Cristo. Y nosotros que somos, guarda a cada uno de nosotros. Así que cuando yo vea que mi hermano como que se está doblando, mire, yo voy y pongo el riel para que se enderece. Y si no puedo, en lo que lo estoy agarrando, le digo, pastor, corre, que se nos va el hombre. Y cuando él llegan 2 o 3 más, agarran al hombre, lo ponen en el riel y le dice, por aquí es que vamos. ¿Y qué hace eso? Lo mantendrá en medio nuestro, nos mantendrá unidos, nos mantendrá abrazados. ¿Por qué? Por el amor que es en Cristo Jesús. Así que aquí no hay Caín, ¿verdad? ¿Sabe cuáles son los Caín del tiempo moderno? Ven a su hermano caminando mal, pero no se quieren meter en la vida de nadie. Así que como yo no me quiero meter en la vida de nadie, sí. Y si no, llaman al pastor y le dicen, mire pastor, ¿sabes? Yo vi a fulano en esto. Y el pastor le dice, pero Mateo 18, no, es que usted sabe que usted tiene más autoridad. Y no asumen su responsabilidad delante de Dios. Llama a tu hermano, sé guarda de tu hermano, cuida a tu hermano, sé tú con él el escudo de tu hermano. ¿Para qué? Para que en esto se evidencie el amor, la unidad de la fe. Yo soy guarda de mi hermano, yo no soy Caín. Eso es lo que nosotros tenemos que decirnos. Tal vez tú puedes ser el medio para atraer nuevamente a tu hermano. Hermanos, y otra gran lección que Pablo nos deja aquí es, no se fíen de cuánto han crecido hasta ahora. Si ustedes se dan cuenta, desde el capítulo 1, Pablo alaba el crecimiento de los colosenses, pero le dice hacia dónde tienen que seguir creciendo. No te alabes, tú no has llegado a un nivel de estatura donde tú digas, ya no necesito crecer más. Con lo que he crecido hasta ahora me basta hasta el día que me muera. Porque si dice eso, hermano, está evidenciando que no has crecido. Estás evidenciando que no has crecido. El hombre que conforme a la gracia de Dios va creciendo es un hombre que desea seguir conociendo a Cristo. Para seguir creciendo en la gracia.
para seguir avanzando en la gracia. Hermano, para poder permanecer firmes en la fe, nosotros tenemos que poner a un lado el orgullo y ser sencillo y humilde y estar dispuesto a ser enseñados y a enseñar a otros. A ser enseñado por otros. Hermanos, nunca se agotarán las maravillas del Señor para con nosotros. Nunca va a cesar el Señor de llevarnos de la mano y demostrarnos las gracias que proceden de Él. Nunca va a cesar la sabiduría. Y si la sabiduría nunca va a cesar, ¿qué significa eso? Que necesitamos cada día más sabiduría. Si nunca cesa de parte del Señor para con nosotros, significa que vamos a seguir necesitando de la gracia y la sabiduría del Señor. Así que nosotros, hermanos, debemos no solamente permanecer firmes, sino tener el deseo y la convicción firme de seguir hacia adelante, de ser fiel al Señor en todo, para que Él pueda ser honrado en nuestras vidas. Serle fiel al Señor en todo. Y esa fidelidad en todo implica, hermanos, que aun cuando fallamos, vamos a Él en arrepentimiento y fe. ¿Por qué? Porque tengo que seguir siéndole fiel a Él aún en medio de mis fracasos. Aquí estoy, Señor, mira, fallé. Necesito que tú me restaures, que tú me ayudes. Yo sé que de ti, de tu corazón, fluyen raudales de gracia para con tus hijos. Así que yo estoy aquí esperando más de tu gracia. ¿Y saben qué es lo bueno del Señor, hermanos? Que no nos pone límite. Todas las veces que quieras beber, Él estará dando agua de vida. Todas las veces que quieras gracia, Él te dará gracia. Todas las veces que quieras perdón, Él está listo para perdonarte, limpiarte de tu pecado y llevarte a un nivel de conocimiento y de crecimiento mayor. ¿Pero para qué es eso, hermano? Para que juntos, unidos por el amor y por la fe, permanezcamos firmes en nuestra profesión de fe a la que hemos sido llamados en Cristo. Termino leyéndolo, hermanos, un texto en Efesios capítulo 6 que habla de cómo debe ser entonces nuestro sentir. Capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestido con toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Amén. Oremos. Oh Señor y buen Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque nosotros podemos ver allí la necesidad tan grande que tenemos de ti, pero también de que tú fortalezcas tu iglesia a través de la unidad en el amor y en la fe que radica única y exclusivamente en ti, Padre. Guíanos a cada día a poder ver que somos guarda de nuestros hermanos, que somos hermanos los unos para con los otros y que debemos no solamente guardarnos, sino también guardar a nuestros hermanos. Que sabemos, Señor, porque la defensa que tengamos como iglesia radica en que todos a una voz confiemos en ti, a que todos como un solo cuerpo estamos abrazados a ti y que nuestra defensa puedan ser impenetrables porque hemos confiado y hemos puesto nuestra esperanza en ti. Oh Señor, guardia iglesia bíblica de la Trinidad de las acechanzas del maligno. Líbranos de las herejías que se puedan levantar en medio nuestro. Danos ojos para poder ver cualquier germen que se levante en medio nuestro para con tu palabra aplastarlo en el mismo lugar donde se levante. Danos poder, autoridad sobre nuestro pecado para nosotros poder servirte más y más cada día con corazones sensibles y humildes delante de ti, sabiendo que toda buena dádiva y todo don perfecto procede de ti, que eres el Padre de las luces. En tus manos nos encomendamos, Señor, y pedimos estas cosas. Amén. Amén.